Nunca, en mis 58 años, sentí un frío tan cortante como el que me recorrió la espalda el día que mi hijo, mi único hijo, me miró a los ojos y me dio un ultimátum. Se suponía que ese día era de celebración. Estaban a punto de mudarse a la casa que, con tanto esfuerzo y sacrificio, yo había puesto a su nombre. Era mi regalo, mi manera de asegurar su futuro, un nido para mis futuros nietos. Él y Clara, su esposa, llevaban un año viviendo en mi casa, la grande, mientras terminaban los trámites. Yo me había mudado a un apartamento más pequeño. Estaba feliz, vaciando mi vida material para llenarla de propósito, verlos crecer en su hogar. Pero la noche anterior a la firma, el aire se puso denso. Me llamó para hablar seriamente, y yo ya sabía que las cosas serias con mi hijo últimamente siempre involucraban dinero. Se sentó en mi sofá y fue directo, sin preámbulos, sin una pizca de la gratitud que esperaba. Mamá, Clara tiene una deuda grande. Si no la pagas, los acreedores van a ir por la casa en cuanto esté a nuestro nombre. Necesito que saques $70,000 de tu fondo de retiro, lo hagas pasar por un préstamo para la casa, y la saldes antes de firmar. Sentí que el corazón se me detenía. $70. 0. La mitad de todo lo que me quedaba para mi vejez. Lo peor no fue la cifra, sino la frialdad en su voz. Le dije que no, que eso era imposible, que era mi futuro. Y ahí vino la puñalada. Me dijo, con una calma espantosa: si no pagas la deuda de Clara, yo no voy a firmar. Y si no firmo, no tienes nietos. Tendrás que elegir, mamá. La casa que te va a asegurar la vejez, o la familia que va a vivir en ella. No dijo por favor. Me obligó. En ese instante, comprendí que la casa no era un regalo, sino una herramienta de poder para ellos. Mi hijo no me estaba pidiendo ayuda, me estaba extorsionando. ¿Cómo pudo haberme hecho esto el niño al que le di todo? ¿Cómo le explico ahora que no solo no voy a pagarles la deuda, sino que la casa, esa casa que ya creían suya, jamás va a ser suya? Actualización. Han pasado 2 días desde la confrontación en mi apartamento. Esos 2 días se sintieron como 2 años. Después de la horrible charla, mi hijo se fue furioso sin despedirse. Clara me envió un texto lacónico. Estamos muy decepcionados, suegra. Esperábamos más de usted. Ni siquiera se molestaron en preguntarme si estaba bien, ni si la cifra me ponía en aprietos económicos. Solo importaba el dinero y la casa. El ultimátum resonaba en mi cabeza. O la casa que te va a asegurar la vejez, o la familia que va a vivir en ella. Me dejó sintiéndome una abuela egoísta, por no querer liquidar la deuda de alguien que ni siquiera era mi hija biológica. A costa de mi seguridad financiera, me encerré a pensar, ¿qué era esa deuda? Clara siempre fue reservada, pero me había dicho que trabajaba como freelancer de diseño gráfico, y que las finanzas iban bien. Jamás mencionaron problemas. Si el monto era de $70, 000, no era un simple atraso en la tarjeta de crédito, era algo serio, algo que habían ocultado deliberadamente hasta el último minuto, cuando creyeron que tenían la sartén por el mango. El problema era que yo ya había hecho el movimiento más grande de mi vida por ellos. Había vendido mi casa familiar, esa donde cría mi hijo, para comprar la nueva, pero la nueva casa, la grande donde ellos estaban viviendo, la había puesto legalmente bajo un fideicomiso, con la idea de transferirles el título de propiedad justo antes de que Clara quedara embarazada, o al menos, eso me habían prometido, que empezarían a intentar ser padres en cuanto la casa fuera suya. El fideicomiso me daba control sobre la propiedad hasta el momento exacto de la transferencia. Mi primer instinto fue llamar a la notaría para detener la firma, pero me detuve. Necesitaba saber por qué esto era tan urgente. Si ellos sabían que yo podía detener la transferencia, ¿por qué arriesgarse a extorsionarme en lugar de pedir ayuda? Esa misma tarde fui a la casa. No anuncié mi visita. Tenía mis propias llaves, obviamente. Cuando entré, estaba completamente en silencio. Clara estaba en la sala, con audífonos, concentrada en su laptop. Mi hijo no estaba. Me dijo que había salido a hacer unos recados. Le pregunté a Clara directamente sobre la deuda. Mi tono no era de enojo, sino de preocupación. Clara,
Dime la verdad. ¿Qué es ese dinero? ¿Es algo ilegal? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Ella se quitó los audífonos y su rostro se tensó. No había miedo, solo fastidio. Me dijo que era una inversión de negocios que salió mal, que era confidencial, y que mi hijo ya me había explicado todo. Su actitud me encendió una alarma gigantesca. La forma en que me evadió, la frialdad, era casi como si estuviera siguiendo un guión que mi hijo le había dado. Si no me dices la verdad, no voy a sacar un centavo de mis ahorros. Tienen que ser honestos conmigo, le dije tratando de sonar firme. Clara, con un suspiro que sonaba a impaciencia, me dijo, mire, no es una inversión, es un préstamo de un conocido. Si no se paga en la fecha límite, hay problemas. Él no nos va a esperar. Y cuando la casa esté a nuestro nombre, es lo primero que van a embargar. Es la única forma de salvarla. Ahí estaba la clave. No era una deuda bancaria normal que se pudiera renegociar. Era un préstamo de un conocido con términos agresivos. Eso sonaba a algo turbio, algo de lo que mi hijo estaba muy consciente, pero que me había disfrazado como un asunto de pareja. Cuando mi hijo llegó, encontrándonos a solas, la tensión fue insoportable. Él no me preguntó cómo estaba. Me preguntó, ¿lo pensaste bien? Mañana es la fecha límite para dar la instrucción al notario, mamá. Sí, lo pensé, le respondí, mirándolo fijamente. Voy a pagar la deuda, pero solo si me muestras todos los documentos. Quiero saber a quién le debo $70,000 y por qué. Quiero un contrato. Vi pánico en sus ojos. Un parpadeo, una fracción de segundo de terror que rápidamente cubrió con una máscara de ira. No tengo por qué mostrarte mis documentos personales, mamá. Ya te dije que es un asunto de Clara. O confías en nosotros o no confías, es simple. Me quedé helada. No era un asunto de confianza. Era un asunto de transparencia. No voy a firmar nada a ciegas, insistí. Si no me muestras los papeles de la deuda en una hora, llamo a la notaría y retiro mi oferta de regalo. Sabía que lo estaba acorralando. Él me lanzó una mirada de odio tan profunda, tan fría, que me dolió más que cualquier grito. Se fue directamente a su oficina, que era el cuarto de huéspedes. Me quedé esperando, sintiendo cómo la sangre me hervía. Necesitaba la verdad, no por el dinero, sino para entender hasta qué punto mi propio hijo era capaz de mentirme y manipularme. Pasó la hora. Luego otra. Salí a buscarlo. La puerta de la oficina estaba entreabierta. Me acerqué y escuché que estaba hablando por teléfono, pero su voz era baja y tensa. Me acerqué aún más para oír lo que decía. Lo que escuché en ese momento me hizo tambalear. No era una conversación de negocios. Mi hijo estaba hablando de mí y de la casa en términos que me helaron la sangre. Actualización. Han pasado pocas horas desde que lo escuché en la oficina. Me quedé paralizada frente a la puerta respirando con dificultad para no hacer ruido. Mi hijo seguía hablando, sin saber que yo estaba allí, justo detrás de él. Sí, ya le dije que es ahora o nunca, susurraba al teléfono. La vieja ya está dudando. Cree que es una deuda. Pero no le voy a mostrar ningún papel. Si ve el desglose, se da cuenta de que la mayor parte es tu comisión, ¿entiendes? Necesito que mantengas la presión. Dile a Clara que actúe más desesperada. Si no suelta el dinero, vamos a tener que firmar sin eso, y entonces tendremos que inventar algo de la hipoteca. Pero la verdad es que necesitamos ese efectivo para el adelanto. Mi cuerpo se sentía pesado, como si la gravedad se hubiera multiplicado. La vieja. Así me llamó. Su propia madre. La mujer que había vendido su hogar para darle uno mejor. Pero lo que me destrozó fue la palabra, adelanto. ¿Adelanto de qué? Esto no era una deuda de negocios. Esto era una mentira elaborada donde él estaba coludido con ese conocido y Clara para obtener dinero rápido. ¿Mi fondo de retiro era la comisión de un negocio turbio? Me alejé de la puerta sin hacer ruido, mi corazón latiendo como un tambor frenético. Fui directamente a mi antiguo dormitorio, que ahora usaban de bodega. Necesitaba un momento para recomponerme y trazar un plan. Ya no era sobre dinero, sino sobre dignidad y justicia. Lo primero que hice fue ir al armario y buscar una caja fuerte oculta que teníamos desde hacía años, detrás de unos libros viejos. Abrí la caja y saqué la copia de seguridad de la escritura de la casa.
El documento que probaba que la propiedad aún estaba en el fideicomiso, y que yo era la única fideicomisaria con poder de decisión. Le tomé fotos a cada página, y se las envié a mi abogado con un mensaje simple. Detén cualquier transferencia. Prohibido contactar al notario hasta nuevo aviso. Sentí una oleada de calma al recuperar el control legal de la situación. La casa estaba a salvo. Ahora me faltaba la verdad. Recordé que mi hijo, en su prisa y su arrogancia, había dejado su tablet cargando en la sala. Él era un desastre con las contraseñas, siempre usando la misma. Entré. Sabía que era una invasión de privacidad, pero después de que me llamara la vieja, y planeara robar mi futuro, toda ética se había esfumado. Estaba en modo supervivencia. Me metí en su historial de llamadas y mensajes. Los mensajes con Clara eran espantosos, puras instrucciones sobre cómo manipular mis emociones. Dile que lloraste anoche, eso siempre le funciona. O recuérdale el tema de los nietos, es su punto débil. Pero la conversación que me paralizó, estaba en una aplicación de mensajería cifrada. Era con el tal conocido que Clara mencionó. Su nombre era Leo. Leí todo, mensaje por mensaje. Y la verdad salió a la luz, cruel y devastadora. El supuesto préstamo era una farsa. Mi hijo y Leo estaban iniciando un negocio de criptomonedas altamente riesgoso, casi una estafa piramidal. Los $70,000 eran, como mi hijo había dicho, un adelanto para la inversión inicial de mi hijo en el esquema. Leo era el reclutador que se llevaba una jugosa comisión. La deuda de Clara era una cortina de humo. La casa estaba en el punto de mira, sí, pero no porque la iban a embargar por una deuda preexistente, sino porque si no conseguían el dinero rápido, mi hijo planeaba sacar una hipoteca fraudulenta de la casa inmediatamente después de la firma para financiar la estafa. Mi hijo nunca me quiso contar la verdad porque yo lo habría detenido, no solo por el dinero, sino por el riesgo de la inversión y la ilegalidad del plan. Me querían fuera del camino, despojada de mi dinero, para que ellos pudieran financiar su jugada desesperada. Pero había algo más. En el hilo de mensajes, había una foto. Una foto de mi hijo y Clara en una cena lujosa en un restaurante que no podían pagar. Y un comentario de mi hijo a Leo. Tranquilo, con lo que le saquemos a la vieja, le pagamos las vacaciones que le prometí a Clara. El plan de la casa ya casi sale. No eran $70,000 para una deuda. Eran $70,000 para una estafa. Un par de vacaciones y un golpe de gracia a mis finanzas. Me habían robado mi paz, mi confianza, y ahora intentaban robar mi futuro. Cerré la tablet, y la dejé exactamente donde la encontré. Sentí una mezcla extraña de furia helada, y una tristeza que me ahogaba. Mi hijo había muerto para mí en ese momento. Me levanté, respiré hondo y fui a la cocina. Necesitaba actuar. Esperé a que mi hijo regresara de la oficina y Clara dejara la laptop. Me senté a la mesa del comedor, con una calma que no sentía. Bien, dije, con una voz que casi no reconocí, pero que sonó firme. Ya tomé una decisión, y la voy a anunciar ahora mismo. Ambos siéntense. Clara y mi hijo se miraron con una sonrisa de suficiencia, creyendo que yo había cedido. Se sentaron. Mi hijo incluso se atrevió a poner una mano sobre la mía. Mamá, tomaste la decisión correcta. No te vas a arrepentir. Lo de los nietos es en serio. Le retiré la mano. No iba a permitirle más contacto físico. Lo miré directamente a los ojos. Había descubierto toda su mentira. Y ahora, ellos iban a descubrir la mía. La casa no se va a firmar mañana. Mi hijo sonrió. Bueno, podemos esperar un poco más. Pero tendrás que transferir el dinero hoy para la deuda. No, lo interrumpí. No me entendieron. La casa nunca va a ser suya. De hecho, tienen 24 horas para empacar sus cosas y marcharse. El impacto en sus rostros fue mi hallazgo impactante. Era la prueba de que su plan había fallado estrepitosamente. Actualización. Han pasado 2 horas desde que les di el ultimátum. El silencio que siguió a mi declaración fue ensordecedor. Mis palabras flotaron en el aire, pesadas, irreversibles. Tienen 24 horas para empacar sus cosas y marcharse. Mi hijo fue el primero en reaccionar. Su cara se transformó de la autosuficiencia a la incredulidad, y luego a la rabia. ¿Qué dijiste, mamá? ¿Estás bromeando?
¿Estás enojada por lo de la deuda y me estás chantajeando tú ahora? Su voz subió varios tonos. Clara, más calculadora, intentó la ruta de la víctima. Suegra, por favor. Sabemos que es mucho dinero, pero es nuestro futuro. ¿Nos va a dejar en la calle por $70,000, que de todas formas le vamos a devolver? Me mantuve inmóvil. Sentía que si dejaba que la emoción se apoderara de mí, iba a colapsar, así que me envolví en un manto de fría determinación. No es chantaje, hijo, es una consecuencia. Y no es por $70,000, dije, y saqué mi teléfono, abriendo la galería de fotos donde tenía capturas de pantalla de la conversación de la tablet. Es por la mentira, por la estafa y por la traición. Sé que la deuda de Clara es un esquema Ponzi de criptomonedas, y sé que el dinero es un adelanto para que tú y ese tal Leo inviertan. Y lo que más me duele es que me llamaste la vieja, mientras planeabas dejarme sin mi fondo de retiro. El rostro de mi hijo se descompuso al ver la pantalla de mi teléfono. Entendió de inmediato que había perdido, que había sido imprudente y que yo había conseguido las pruebas. El terror y la furia se mezclaron en su expresión. ¿Espiaste mis cosas? ¿Revisaste mi tablet? Eso es ilegal, mamá, gritó levantándose de la silla, volcándola detrás de él. No fue ilegal, estaba abierta y encendida en la sala, le respondí con una calma que lo desarmó. Pero hablemos de lo ilegal, hijo. Hablemos de fraude hipotecario, porque leí que si no conseguías el fracal, adelanto, planeaba sacar una hipoteca fraudulenta sobre la casa en cuanto te la transfiriera. Esa es una condena de cárcel, no solo una decepción para tu madre. Clara se puso pálida y se levantó, sujetando el brazo de mi hijo. Cálmate, no le hagas caso. Ella está mintiendo, no es real, le dijo a él, pero sus ojos estaban fijos en mí, suplicantes. Las pruebas están en mi teléfono y se las envié a mi abogado. El fideicomiso de la casa me permite revocar el regalo, en caso de amenaza financiera o moral a la propiedad. Y planear un fraude sobre ella cuenta como ambas, expliqué, sin elevar la voz. Esta es mi casa. Legalmente. Y a partir de hoy, ya no viven aquí. 24 horas. Si siguen aquí mañana a las 6 de la tarde, voy a llamar a la policía para que los desalojen por invasión de propiedad. Mi hijo se acercó a mí con el puño cerrado. Por primera vez en mi vida, sentí miedo de mi propio hijo. Vi en sus ojos el reflejo de la avaricia y la desesperación, no el amor filial. Me la vas a pagar, vieja. Te juro que te vas a arrepentir de esto. La casa es nuestra. Nos prometiste un futuro. Yo te prometí un futuro, no una estafa, repliqué, poniéndome de pie y mirándolo a los ojos, sin retroceder. Y no te la voy a pagar con mi fondo de retiro. Lo siento por ti, hijo, y por la persona en la que te has convertido. Fue un quiebre total. Mi hijo se descontroló con acento agudo. Agarró un jarrón de la entrada y lo lanzó contra la pared, destrozándolo en 1000 pedazos. Clara gritó, pero en lugar de detenerlo, lo que hizo fue tomar sus cosas y salir corriendo hacia el cuarto. El jarrón que me regaló tu abuela que tanto te quería, le grité, pero él ya no me escuchaba. Se encerró en su oficina, golpeando cosas. Yo no hice nada más. Mi parte ya estaba hecha. Había sido la confrontación más dolorosa de mi vida, pero la verdad estaba en la mesa, y la casa estaba a salvo. Me senté en el comedor sintiendo la adrenalina ceder y el dolor puro invadir mi cuerpo. Había perdido a mi hijo. Había perdido la idea de una familia unida. Pero había ganado algo más importante, respeto propio y la seguridad de mi vejez. Al rato, vi salir a Clara del cuarto, arrastrando 2 maletas gigantes. Ni siquiera me miró. Abrió la puerta principal y salió sin decir adiós. Ella había entendido que el juego había terminado. Mi hijo no salió hasta la mañana siguiente, con los ojos inyectados en sangre. No me habló. Solo empacó una mochila pequeña y se fue. Pero antes de irse se detuvo en el umbral, volteó y me dijo algo que me dejó helada. Una acción irreversible que me obligó a cambiar la cerradura inmediatamente, y que no solo amenazó la casa, sino la seguridad de toda la familia extendida. Actualización. Han pasado 2 semanas desde que cambié la cerradura. Mi hijo se fue a la mañana siguiente, justo antes del límite de las 24 horas.
Parecía derrotado, pero el odio en su mirada era palpable. Antes de cerrar la puerta, se giró y me dijo, con la voz baja y venenosa: «Muy bien. Te quedas con la estúpida casa y tu estúpido dinero, mamá. Pero que sepas algo. Tú no vas a tener que pagar $70,000, pero la familia sí. Acabo de llamar a mis tíos y a mi prima Sofía, y les dije que tú tienes el dinero para salvar una inversión familiar que supuestamente ellos hicieron, y que te niegas a hacerlo. Les dije que esta es una decisión que te va a dejar sola». Esa fue la acción irreversible. No solo amenazó mi seguridad emocional, sino que me puso en contra del resto de la familia. Mi hijo sabía que sus tíos y su prima tenían una pequeña inversión en ese mismo esquema de criptomonedas, aunque yo no estaba al tanto de los detalles. Él tergiversó la historia, me hizo parecer la villana avara que, teniendo el dinero, se negaba a rescatar las finanzas de sus parientes. Salió por la puerta y cerró de golpe, dejándome sola con esa bomba emocional. Inmediatamente, llamé a un cerrajero, me temblaban las manos. El cerrajero cambió todas las cerraduras de la casa, incluso las del garaje y el patio trasero. No me sentía segura. Sabía que mi hijo tenía acceso a las copias de las llaves viejas y no iba a arriesgarme a un regreso violento. Las 2 semanas siguientes fueron un infierno silencioso. Mi teléfono no paraba de sonar. Primero fue mi cuñada, la madre de Sofía. Su tono era de profunda decepción. «No puedo creerlo. ¿Por qué le haces esto a tu propia sangre? Sabes que Sofía invirtió todos sus ahorros en eso. Si perdemos ese dinero, la culpa va a ser tuya, por tacaña. Podrías haberlo salvado, pero preferiste quedarte con la casa grande para ti». Le expliqué la verdad, que era una estafa, que mi hijo me había extorsionado, y que el dinero no iba a salvar nada, solo a financiar una mentira. Pero la gente no quería escuchar la verdad. Querían escuchar que había un culpable, y mi hijo se había asegurado de que fuera yo. Ellos ya estaban ciegos por la avaricia y el pánico de perder sus propios ahorros. Mi hermano fue más duro. Me llamó, gritando, acusándome de destruir a su sobrino y de robarle su futuro. Me sentí completamente sola, aislada. Me di cuenta de la dimensión de la traición de mi hijo. Me había despojado de mi familia extendida para encubrir su propia avaricia. Finalmente, decidí tomar una decisión drástica para poner fin al drama. Llamé a mi abogado y le di la instrucción: vender la casa. «Quiero venderla inmediatamente, señorita. Ya no quiero este lugar. Está envenenado por el recuerdo de la traición. Nunca fue de ellos, y no quiero que nadie más piense que pueden usurparme o extorsionarme por ella». El abogado me advirtió que sería un proceso rápido pero doloroso. La casa estaba en un área deseable, y se vendería rápido, pero la consecuencia sería el fin de la esperanza que yo había depositado en ese lugar. Acepté. 2 días después, firmé los papeles de la venta a una pareja que buscaba una casa familiar, sin saber el drama que había detrás de esos muros. Mi hijo se enteró de la venta por un amigo en común. Me llamó, histérico: «Vendiste la casa, estás loca. Ahora ni tú ni yo tenemos nada». «Yo tengo la mitad del valor de la casa en el banco, hijo, y mi fondo de retiro intacto. Tú no tienes nada. Y no te atrevas a buscarme. Lo único que me queda es mi tranquilidad, y no voy a permitir que la sigas robando». Le colgué. Fue mi clímax personal. Había cortado el lazo financiero y emocional que me ataba a su manipulación. Había perdido la casa y a mi familia extendida, sí, pero había ganado mi paz y mi seguridad financiera. La resolución fue simple: recuperé el control sobre mi vida. El día de la mudanza, vi cómo se llevaban el poco mobiliario que había dejado allí. El silencio de la casa vacía fue un alivio, una liberación. Pensé que el dolor iba a cesar, que la tristeza sería lo último. Pero mi hijo, en su huida, había sembrado una semilla más. La verdadera razón de su desesperación. Un secreto que Clara me reveló por mensaje de texto unos días después, que recontextualizó toda la historia de la deuda y la estafa. Actualización. Han pasado 2 meses desde la venta de la casa, y 3 días desde el mensaje de Clara. Me mudé de regreso a mi pequeño apartamento, pero esta vez con la tranquilidad de tener mis finanzas aseguradas.
Mis ahorros por la venta de la casa me permitieron reajustar mi fondo de retiro y comenzar a vivir sin el miedo constante a la manipulación. La familia extendida sigue sin hablarme, convencidos de que fui yo quien los traicionó. Es el precio que tuve que pagar por la verdad. Mi hijo me bloqueó de todos lados y por un tiempo, tuve paz. Pensé que la historia terminaba ahí, madre traicionada que recupera el control. Pero el verdadero giro llegó hace 3 días, en forma de un mensaje de Clara, mi exnuera. No lo esperaba. Había asumido que ella estaba tan involucrada como él. El mensaje era corto y venía de un número desconocido. Sé que me odias, pero necesito que sepas la verdad completa. La deuda de $70,000 no era mía, ni era toda por la estafa de criptomonedas. Tu hijo me obligó a poner mi nombre en esos papeles para que, si el plan fallaba, la culpa cayera sobre mí. Él no quería invertir en esa estafa por codicia. Lo hizo por miedo. La mitad de ese dinero, $35,000, eran para pagarle a su otra novia, a quien le prometió casamiento y una casa, y que lo estaba amenazando con exponerlo ante ti y su trabajo. Él estaba tratando de comprar su silencio, no un futuro para nosotros. Por eso estaba tan desesperado por el adelanto. La estafa era solo un plan B para conseguir el resto. No me busques. Solo quería que supieras que no eras la única a la que mintió. Y la razón por la que te llamó, la vieja, en esa conversación, es porque la otra mujer le pidió que te quitara la casa para demostrarle a ella que la quería más. Leí el mensaje 3 veces. El aire se me fue de los pulmones. Mi hijo no era solo un avaricioso que buscaba mi dinero. Era un hombre desesperado, viviendo una doble vida, tejiendo una red de engaños para encubrir una infidelidad monumental. La traición fue mucho más profunda. No me estaba extorsionando por una deuda, sino por un secreto sucio que afectaba a 3 mujeres. Borré el mensaje y bloqueé el número. No le respondí. No importaba ya. La casa se había ido. Mi relación con mi hijo había terminado. Pero el giro final fue la revelación de que el motor de todo el drama no era la ambición de un futuro mejor, sino la desesperación de un mentiroso por evitar la vergüenza de su otra vida. Me quedé mirando por la ventana, con el dinero de la casa seguro en el banco. Era un final triste, sí, pero limpio. Al final, no perdí mi casa por el egoísmo, sino que la vendí para salvar mi paz mental de la traición. El dolor por la pérdida de mi hijo sigue aquí, pero ahora sé que lo que perdí no fue un hijo sino un extraño. Y el dinero al menos está seguro conmigo.